Buen día. ¿Me escuchan, chicos? Buen día, sí, te escucho. Buenos días, Agustina, ¿cómo estás? Bueno, volvimos aquí nuevamente. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Bueno, a todos, Mila, Sofía, Luis. Bueno, chicos, a ver, el otro día uno de ustedes me preguntaba a mí o me consultaba respecto a la fecha del parcial, ¿verdad? Del último parcial, el próximo. No sé bien, no me acuerdo quién era. Eh, yo todavía no lo hablé con los otros docentes y tampoco termino de saber la modalidad. Yo calculo, el doctor Pagni a ustedes les dio un trabajo práctico, ¿verdad? Para hacer. ¿Sí? Bien, ese trabajo práctico no sé qué ha hablado él con ustedes, pero muchas veces eso lo toma como parte del examen de evaluación correspondiente a sus unidades. Eso les expresó. Les dijo, no es un trabajo más. Bueno, eso después lo vamos a conversar bien. Pero en principio estaba tratando de buscar acá un almanaque que no encuentro. Yo calculo que la fecha de examen será aproximadamente en julio. Estimo, pero tómenlo un poco con pinzas, en la primera, entre las semanas del 5 y el 9 de julio. Bueno, el 9 de feriado, pero entre esos días. ¿Bien? Porque tampoco termino de conocer cuál es la fecha de las vacaciones, si va a haber vacaciones, bueno, está todo como medio, pero calculo en principio, estimo que puede llegar a ser, si no es esa semana, va a ser la siguiente. ¿Bien? Bueno, dudas, consultas, planteo de algo para hacer, que quieran conversar, que quieran ajustar para la segunda parte de la cursada. ¿Se entendió la primera parte? ¿Tuvieron dificultad para estudiar, para seguir a los docentes? Algo para... Es el momento de plantearlo. Lo que sea se puede adaptar, cambiar, ¿no? ¿Estuvo todo bien? Bueno, me alegro entonces. Nicolás, Por mi respecto parte a lo sí tuyo estuvo todavía. todo bien. Estuvo Perdón, bien, perdón, perdón. bueno. Sí. No, no, perdón. No, pero me refiero a que cualquier cosa que usted diga, no, tal tema no se entendió, o por ahí, bueno, la explicación es insuficiente, o necesitaríamos, ese es el momento de plantearlo. La idea es que ustedes aprendan. Yo sé que ustedes, el objetivo principal es aprobar y está bien, uno fue estudiante y es así, pero también es que ustedes se lleven algo de la materia y puedan aprender y comprender, ¿sí?, determinados conceptos. En esta segunda parte, ustedes van a ver que estudiamos los tres poderes en particular, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Yo también recuerdo que quedó la unidad de derechos políticos, que la vamos a ver, quedó pendiente. Conmigo van a abordar el poder judicial, con el doctor Pagni el poder ejecutivo y con Diego el poder legislativo. Acá lo que nosotros estudiamos concretamente es cómo está compuesto cada uno de estos poderes y qué atribuciones tienen. Pero cuando estudien el consejo, o lo que les puedo decir, es que no estudien a los tres poderes como algo separado o escindido. Recuerden el concepto de lo que es la división de poderes. ¿Se acuerdan que eran, si bien cada uno tiene sus determinadas funciones o atribuciones, pero todos actúan en forma coordinada y sobre todo se controlan? Acá van a ver que se pone muy de manifiesto el control que existe entre los poderes, fundamentalmente debido a nuestro presidencialismo extremo, que desde siempre fue así, muy concentrado. Fundamentalmente el legislativo y el judicial, ¿de qué manera compensan y equiparan a ese poder ejecutivo, que tiende a centralizar el poder? Bien, entonces vamos a ver que sobre todo después de la reforma de 1994 se introdujeron distintas atribuciones, se ampliaron algunas competencias o forma de funcionamiento, sobre todo del Congreso, ¿para qué? Para contener, para controlar a este poder ejecutivo. Entonces, cuando vayan estudiando la materia, siempre acuérdense, cuando estudian, supongamos, el poder ejecutivo, bueno, ¿y el Congreso qué hace a la par? Estudien poder ejecutivo relacionándolo con el Congreso, porque cuando nosotros evaluamos, muchas veces están actúan en forma sincrónica. Entonces, nosotros evaluando poder ejecutivo, podemos llegar a saber si ustedes conocen o no las normas relacionadas al poder legislativo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí?
Bien. Bueno, ustedes, lamentablemente la semana pasada, buenos días Federico, la semana pasada no tuvimos clases, lamentablemente, porque en cada una de estas clases es como cuando uno cumple años después de los 50, cada año vale por 7 de los que tienen ustedes más o menos. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, una clase, yo decía, madre mía, estuvimos todos esperando, bien. Entonces, yo les había dejado a ustedes algunos temas para que leyeran. No sé si no es para evaluarlos, es para agilizar. ¿Leyeron? ¿Pudieron ver algo? Ludmila, sí, supongo que sí, me dice con la carita que sí. Bueno, ¿tuvieron dudas respecto a eso? Yo lo que les había dado a ustedes era que estudiaran o que leyeran la diferencia entre jurisdicción y competencia. ¿La leyeron? ¿Se entendió? Si tienen preguntas, me hacen preguntas ahora. Bien, este es como el momento de la indagatoria. Hable ahora o calle para siempre. Después ya no pueden volver atrás. La estructura del Poder Judicial, ¿la estudiaron? ¿La vieron? ¿Saben a qué nos referimos cuando hablamos de estructura? ¿Sí, Martina? ¿El Poder Federal? ¿Cómo es el Poder Judicial Federal? ¿Sí? ¿Y el Poder Judicial Provincial? Después, la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo está compuesta? Que yo les pedí a ustedes que en 1853 tenía una composición, la Constitución decía algo respecto de sus miembros. ¿Qué decía Ludmila respecto a los miembros de la Corte? Que eran 5 miembros, 5 ministros y un procurador. Exactamente, establecía un número fijo, ¿verdad? En la Constitución. ¿Y esto cuándo se modifica? En 1862, que cambia a 7, y después en 1960 Sí, a en 6 la de nuevo. reforma de... Pero a ver, en la Constitución original esto es importante que lo detectemos. En la Constitución original de 1853, como bien decía Ludmila, el artículo que nos habla a nosotros de la estructura del Poder Judicial, hay un solo artículo que nos dice a nosotros cómo está compuesto el Poder Judicial. ¿Bien? Vayamos a leer el artículo 108 de la Constitución. Ese artículo 108 nos dice a nosotros cómo está formado, es el único artículo que nos indica a nosotros cómo está compuesto el Poder Judicial. ¿Lo tenés ahí, Martina? Léelo, por favor. Sí, ¿lo podés leer, por favor? Sí. El Poder Judicial de la Nación será ejercido por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. Gracias. Este artículo nos dice a nosotros que el Poder Judicial Federal, no se olviden que está hablando del federal, no del provincial, el Poder Judicial Federal está formado por una Corte y por tribunales inferiores. La Constitución solamente va a hablar de cómo se forma la Corte, de qué requisitos se necesitan para ser juez de corte. El resto lo deja en manos del Congreso, que a través de leyes va a ir creando los tribunales, crea cada tribunal, cada juzgado. Cuando crea el juzgado establece su competencia, establece su jurisdicción y al mismo tiempo dice cuántos miembros lo forman y qué requisitos se deben tener para para ser miembro de ese juzgado o de ese tribunal o de ese órgano que se crea. Pero lo que nos decía Ludmila muy bien es que en 1853 este artículo que acaba de leer Martina decía que la Corte iba a estar integrada por 5 miembros. Daba un número determinado de miembros. ¿Comprenden? Estaba en la Constitución. Y en 1860 con esa reforma se quita y queda redactado como ahora. Ahora no dice número de miembros de la Corte. O a ustedes les dice que está integrado por una Corte Suprema con tantos miembros. No. ¿Y quién me puede decir cuál es la diferencia que exista en la Constitución el número de miembros a que sea establecido por una ley? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la diferencia? Alguna diferencia tiene que haber. Que por ¿Qué se medio de la ley imaginan? se puede modificar más fácil, Y ¿no? La cantidad. es más fácil modificar los miembros de la Corte. Porque si no, en otro caso, ¿qué se necesita? Una reforma constitucional, ¿verdad? Y no es lo mismo sancionar una ley que una reforma. Entonces, y usted puede decir, bueno, ¿qué mejor, Luis? ¿Por qué desconfías? ¿No es mejor que se pueda cambiar más fácil?
Pero ¿qué pasa? Que acá nos iba a explicar Ludmila el desarrollo de cómo fue variando, seguramente cómo fue aumentando, subiendo y bajando el número de miembros, ¿bien? Hasta que en forma un poco escandalosa Menem le sumó 5 miembros, quedó con una corte mayoritaria. ¿Cuál es el peligro de que se manipule el número de miembros de la corte? ¿Qué les parece? Y que no es un poder independiente, ¿no? Exactamente. Va perdiendo su independencia, porque además, de acuerdo al desarrollo histórico que ustedes habrán visto, vieron que no es solamente de un partido político o de un gobierno determinado. Tanto Frondizi quiso modificar los miembros, Mitre, Menem, ¿sí? Alfonsín, todos quisieron ir, porque en la corte, uno de los roles principales, que esto también se discutió mucho, y fue muy difícil que finalmente dijera, si la Corte tiene un rol político, y no está mal que tenga un rol político. ¿Político en qué sentido? No ejerce el control de constitucionalidad, no ejerce el control de constitucionalidad en relación a los actos también que pueda llevar adelante el gobierno, no es un freno frente a lo que pueda llegar cuando se extiende o cuando se sobrepasa el poder ejecutivo, sobre todo, también el legislativo, pero fundamentalmente el ejecutivo. ¿No lo vimos nosotros hace unos días atrás con el fallo de la Corte Suprema poniendo un límite al decreto presidencial que suspendía las clases presenciales? Eso es una forma de ejercer control político. Y ustedes pueden decir, no, no, está exactamente aplicando la ley de la Constitución. Sí, sí, pero nosotros tenemos que analizar el contexto. No es lo mismo ese fallo, si es una causa particular en la que litigamos nosotros, así está litigando la Ciudad de Buenos Aires contra el Poder Ejecutivo. Evidentemente ahí, quiera o no, porque hay temas políticos, porque está hablando la política a través de esas instituciones. ¿Bien? Entonces, eso llevó como consecuencia a una manipulación, ¿bien?, de esta corte y en cierta forma afecta, como bien decía Orlando, como bien decía Luis, a su independencia, ¿bien? A esto que vamos a ver a lo largo que estudiemos toda esta unidad, que lamentablemente no logramos esa independencia. Lamentablemente porque, insisto, cuando falla esta pata de la mesa que es la justicia y nos vemos vulnerados todos, ¿bien? Aunque no sea en forma directa, pero cuando se vulneran los derechos en general frente al Estado o frente a otros particulares, como comunidad nos está afectando a todos, aunque no esté litigando yo concretamente en la causa. ¿Bien? Esto es como la inseguridad. No es que, bueno, a mí qué me importa si roban en otro barrio que no es el mío. No, 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 no es así. Afecta a toda la comunidad y tarde o temprano también me va a llegar a mí que no hay un freno. ¿Bien? Entonces, ¿qué debo saber yo de la composición de la Corte? Bueno, el número de miembros y actualmente cómo se fija el número de miembros y quiénes son los miembros de la Corte. ¿Bien? Quien sepa toda la historia, como seguramente nos iba a relatar Ludmila, cómo va variando de un gobierno a otro, mejor, pero fundamentalmente a partir de cuándo nosotros tenemos la composición actual de los miembros de la Corte. Insisto, ¿sabemos la diferencia entre jurisdicción y competencia? No me responden. No sé si sí o no. Parece mi hijo cuando le pregunto, ¿estudiaste para el parcial? Y no, me mira con los ojos extraviados. Eso ya es. Si no la saben, pues yo después en el parcial se las pregunto. A ver si esta mujer justo se agarró con ese tema. A ver, Martina, vos, ¿sabés la diferencia? Valiente. Bueno, viste, las mujeres somos más sinceras, me parece. ¿Cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia? Bien, la jurisdicción es la capacidad que tienen los órganos o los jueces de juzgar, de dirimir conflictos. Es la capacidad que se tiene para entender en una causa y dirimir o entender en un conflicto a fin de resolverlo. De tal manera que todos los jueces, por el cargo que desempeñan, tienen jurisdicción. Todo juez, toda persona que forma parte, ¿sí?, es un magistrado, tiene la capacidad de resolver un caso, porque hace función. ¿Me van siguiendo? Por excelencia, los jueces tienen jurisdicción. Ahora, ¿qué es la competencia? Es la capacidad de entender en un determinado proceso, ya de poder resolver y de participar, y de juzgar
en un determinado juicio o en una determinada causa. Y acá entran a juzgar otras cuestiones, porque el juez puede tener jurisdicción, pero no tener competencia. ¿Por qué? Porque es una causa extraña a su materia, es una causa penal y este hombre es un juez civil. O es un juicio que se inicia en primera instancia y él es un juez de cámara. Entonces puede tener jurisdicción, pero no tiene competencia para entender en esa materia o para entender en razón del grado. ¿Se comprende la diferencia? Entonces, todo juez tiene jurisdicción, pero luego no nos podemos quedar conformados con eso, sino que también tenemos que verificar si este juez va a tener competencia para entender en esa causa. La competencia es un tema que nosotros vamos a estudiar, quizá empecemos hoy, llegamos, pero si no, ya en la clase que viene. ¿Bien? Y una pregunta, ¿dónde aparece organizado el Poder Judicial de cada provincia? ¿Cada provincia tiene su Poder Judicial? Agustina. ¿Y de dónde surge? ¿En la Constitución de dónde surge? Lo establecen en su constitución provincial. Sí, está muy bien, pero en la Constitución Nacional, ¿dónde podemos fundamentar que cada provincia organiza su sistema judicial? ¿En qué artículo? Que dice que tienen que administrar su justicia. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Qué hace nuestro sistema federal? Muy bien. Bueno, pasemos a ver ahora. Ustedes también tenían que ver cómo estaban compuestos, ¿verdad? Sí, quiénes son jueces de corte, cuáles son los requisitos. Artículo 111, las condiciones para ser miembro, para ser juez de corte. Insisto, es el único caso para los cuales para los cuales la Constitución establece esos requisitos. Luego no habla de los jueces inferiores, no habla de jueces de primera instancia, ni de jueces de porque eso va a estar fijado por la ley especial que lo cree. Fíjense ustedes, ninguno podrá ser miembro de la Corte, habla en forma negativa, o sea, se necesita ser abogado, ¿sí? Además tener 8 años de ejercicio y tener las mismas calidades para ser senador. Las calidades para ser senador, no sé si ya las vieron, ahí nosotros tenemos que tomar fundamentalmente la edad, que es de 30 años para arriba, ¿bien? Y acá con el tema de la edad, entonces entraría a jugar, bueno, pero quizá el artículo 55 nos habla de las condiciones para ser senador. Quizás un poco joven, sería un poco joven un juez con 30 años para poder ser juez de corte, porque se estima que, bueno, el juez no solo tiene que ser abogado, sino que además conlleva tener una cierta experiencia, una cierta ecuanimidad, un cierto equilibrio, que a lo mejor se supone que con la edad se va ganando, eso no siempre es así. Conocemos personas grandes que no tienen ni esa ecuanimidad, ni ese equilibrio, ni nada, y conocemos personas más jóvenes que sí, o sea, la edad que lo habilita es lo de 30 años. Y además establece que tiene que tener 6 años de ciudadanía y ser ciudadano argentino. Bien, esas son las condiciones que nosotros tenemos que tomar de esas calidades para ser senador. Y fíjense algo, la Constitución establece que para ser miembro de la Corte se debe ser abogado. Pero insisto, no establecía nada, ningún requisito para ser miembro de un tribunal inferior. Lo dejaba abierto, de tal manera que quizá podía ser una persona que no fuera abogada y que pudiera llegar a ser miembro de un tribunal inferior. Ocurre que luego, cuando se van creando por leyes especiales los juzgados, ¿sí?, y los tribunales, todas las leyes van exigiendo, para ser miembro del Poder Judicial o ser miembro de uno de estos órganos, se requiere tener la calidad de abogado. ¿Me van siguiendo con lo que voy explicando? Bien, esta Corte elige entre sus miembros a un presidente. Eso surge del reglamento de la Corte, ¿bien? Fíjense ustedes, que establece que va a tener su propio, o sea, va a elegir un presidente, y al mismo tiempo, este presidente establece el reglamento de la Corte que se va a realizar la elección cada 3 años. Lo eligen los propios ministros de Corte, entre sus pares eligen a uno de ellos. ¿Para qué se elige a un presidente? Lo establece la Constitución, pero fundamentalmente es como que es el representante, ¿sí?, del Poder Judicial, la cara visible, fundamentalmente en el trato, ¿sí?, en la relación que va a llevar con los otros poderes. Muchas veces no es obligatorio ser presidente de la Corte, puede alguno de los miembros decir, no, yo no quiero. Muchas veces acá vemos que también se plantea de acuerdo quién forma el Poder Ejecutivo con una cierta afinidad o no,
para llevar, se elige como miembro de la Corte, como presidente, a alguno que sea más afín con ese gobierno, o que tenga mejor llegada, o que tenga mayor diálogo, ¿bien? Muchas veces se tomó en cuenta el criterio de la edad, ¿sí? Se elegía a los que eran más grandes dentro de los miembros de la Corte, pero insisto, lo pueden elegir ellos de acuerdo a su criterio, se renueva cada 3 años. Esto se estableció a partir de 1930, con el, fíjense ustedes qué interesante, con el quiebre institucional de 1930, hasta ese momento al presidente de la Corte, a quién iba a ser presidente de la Corte, lo elegía el Poder Ejecutivo. Y a partir del año 1930, con ese quiebre institucional, con ese golpe de Estado, a partir de ahí la Corte dice, no, yo lo voy a tomar ahora como una atribución y está establecido y escrito en el reglamento de la Corte. ¿Bien? Hay una condición que se requiere para ser presidente de la Corte Suprema. Y esto suele ser una pregunta que siempre hace el doctor Pagni en el examen. Porque recién dentro de las calidades para ser senador, yo les dije a ustedes que se requería tener 6 años de ciudadanía. ¿Recuerdan cómo se podía obtener la ciudadanía? ¿Cómo podía ser? Nicolás, ¿recordás? ¿Cómo? No te escucho. No sé si ustedes escuchan. Yo... exacto. Bueno, si no, algún otro. Acá Sofía me está contestando. ¿Cuáles eran las 3 formas? Federico, ¿te acordás las 3 formas de obtener la ciudadanía? ¿No? No, no, profe, no me las recuerdo. ¿Alguno? ¿Cuáles son las 3 formas? Es muy sencillo. Yo, profe, las acuerdo. A ver. Era por haber nacido en el territorio, que corresponde al ius solis, el ius sanguinis, que es por tener uno de los padres nacido en el territorio argentino, es decir, que uno de los padres sea nativo de Argentina, y por naturalización, o por opción. Perfecta, perfecta. Que por opción cuando los dos nacen en el extranjero y los 2 padres son extranjeros. Ahora sí, Federico, ¿te acordás? Por favor, dijiste, yo ya probé la primera parte, eso lo archivé y pasó ahora para la segunda, está como, ya no me sirve, sí, tomamos concepto de la primera parte, ¿bien? Ahora, de acuerdo a lo que dice el artículo 30, se puede ser juez de corte habiendo obtenido la ciudadanía desde hace 6 años, no importa si nació en territorio argentino, si fue porque alguno de sus papás es argentino, o porque vino como extranjero, con los padres extranjeros, y pidió la ciudadanía. Entonces, ¿se puede ser miembro de corte en esas 3 condiciones? Es decir, un extranjero, ¿bien? Valga la redundancia, que nació afuera, y sus padres son ambos extranjeros, ¿puede ser juez de corte? La respuesta es sí. Pero acá viene la pregunta más fina. Para ser presidente de la Corte, se necesita ser argentino, nacido en el territorio, o que alguno de sus padres era argentino o es argentino. Es decir, se aplica el criterio de ius solis, ius sanguinis. Y usted dirá, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué para ser presidente tengo que haber nacido en Argentina o que alguno de mis papás sea argentino? Porque eventualmente, y esto ustedes lo van a estudiar con el doctor Pagni, eventualmente el presidente de la Corte, en caso de acefalía, es decir, cuando no tenemos ni presidente ni vicepresidente, puede ocupar el cargo de presidente de la nación. ¿Me van siguiendo o es muy complicado? Federico, no te veo muy convencido. Decís, esta mujer, ¿qué me está hablando a mí a esta hora de la mañana? Por Dios. ¿Se comprende esto? Porque si nosotros tomamos el artículo 89 de la Constitución, que nos habla de los requisitos para ser presidente, vemos que se requiere
haber nacido en el territorio argentino o ser ciudadano nativo. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser presidente nos está exigiendo haber nacido en nuestro territorio o ser hijo de un nativo. Entonces, como eventualmente el presidente de la Corte, ya ustedes lo van a estudiar cuando vean la cefalía con el doctor Pagni, como eventualmente el presidente de la Corte puede llegar a ser presidente de la Nación, se requieren tener los mismos requisitos que para ser presidente. Entonces, ¿cuál es la pregunta que suele ser tramposa para ustedes? Una persona nacida en el extranjero, cuyos papás son extranjeros, ¿puede ser presidente de la Corte? ¿Cuál es la respuesta? No. Presidente de la Corte no. Podrá ser miembro de la Corte. ¿Se comprende la diferencia? ¿Seguro? Bien. Pasemos a ver ahora el tema de la elección de los miembros de la Corte y la duración en el cargo. Recuerden que por el momento estamos hablando tan solo de los miembros de la Corte, no de los tribunales inferiores, ¿sí? Porque el sistema es distinto. El sistema cambia a partir de 1994. Antes de 1994, todos los jueces federales de todas las instancias, ¿sí?, eran elegidos de la misma manera y se removían de la misma manera. Pero a partir de 1994, a fin de dar transparencia al sistema de selección de los jueces de la Corte y de brindarle un poco más de independencia al Poder Judicial, el sistema se cambia. ¿Para quiénes se cambia? Fundamentalmente para los jueces de tribunales inferiores, porque acá entra a jugar un órgano que se crea en 1994, que es el Consejo Superior de la Magistratura. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Si voy muy rápido o es muy complicado, me frenan, chicos. Bien, entonces, vamos a ver ahora, en este momento, forma de elección y de remoción de los jueces de la Corte Suprema. Bien, tenemos que ver en primer lugar que esto fue modificado en cierta forma, poco, yo se los voy a marcar, en 1994. ¿Por qué? Insisto, cuando estudien este tema, ustedes tienen que tener como norte que el objetivo es otorgarle y darle transparencia al Poder Judicial. En lo concreto, ¿esto se logró? No. Entonces acá nosotros tenemos que tomar en cuenta algo. Puede haber mucha legislación, puede haber unas normas excelentes y se puede establecer cualquier sistema, que si no hay voluntad de cumplirla, no se llega a ningún lado. Y no existe voluntad política de tener un poder judicial independiente. ¿Bien? Esto es así a la luz de la realidad. Entonces, ¿cómo se eligen a los jueces de la Corte? Evidentemente el procedimiento es político. Y esto a veces molesta, pero es político. ¿Por qué? Porque lo elige el Poder Ejecutivo con el Senado, que son dos órganos de qué estilo, políticos, ¿o no es así? Entonces, esta forma de selección es un acto complejo, donde participa el Poder Ejecutivo más el Senado. Fíjense que no estamos hablando del Congreso, estamos hablando del Senado. El Senado es una cámara, una de las cámaras del Congreso, es la cámara que se considera como la cámara, no en forma jerárquica, pero la que de mayor jerarquía, una cámara superior, de mayor reflexión, donde están los representantes de las provincias, ¿bien? El número es más limitado, cada provincia envía el mismo número de senadores, que es 3 por provincias y la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, es una cámara de reflexión. Y cuando se realizan nombramientos conjuntos, siempre es el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? En la forma de elección de los miembros de la Corte está en el artículo 99. Fíjense, está dentro de las atribuciones de ¿qué poder? Ejecutivo. Es del Ejecutivo, ¿sí? Lo pone dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Acá vemos la primera injerencia política. Artículo 99, inciso cuarto. ¿Quién lo lee, por favor? Yo leo, no sé si se escucha ahí. Por favor, sí. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado
por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Gracias. Nombra, no. Hasta ahí, por favor, después seguimos. Em, Acá se le hicieron algunos agregados al artículo original, en 1994, fundamentalmente para dar una garantía de control. ¿Sí? ¿A quiénes estamos eligiendo? Porque, ¿qué pasaba en la realidad? Que se elegían a jueces de corte entre gallos y medianoche, donde nadie sabía, no es que nadie supiera quién era, no se lo conocía, pero sus antecedentes, ¿bien? ¿Quién era? ¿Cómo había llegado? Si venía de la carrera judicial, si venía del trabajo independiente. Cuando Menem amplía la corte, ¿sí? Termina siendo su socio en el estudio en La Rioja, o personas que eran más allegadas a él políticamente que lo que era su trascendencia o su recorrido y su camino dentro del ámbito judicial o dentro del ejercicio de la abogacía. ¿Sí? No eran los más probos, no eran los mejores. Entonces, ¿qué estábamos hablando? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Bien? Y eso disminuye la calidad de la jurisprudencia de la Corte, si no tenemos a los mejores jueces. ¿Bien? ¿A los mejores jueces desde qué punto de vista? Bueno, desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista moral, porque nosotros vamos a ver que la Constitución exige buena conducta. Es un criterio muy vago. ¿A qué se le llama buena conducta? ¿Bien? ¿Qué es la moral? Bueno, va a depender en cada circunstancia, de acuerdo a lo que la sociedad fije como límite y como parámetro. Bien, nosotros quizá podemos ver que en muchos casos, a lo largo de nuestra sociedad, y la corrupción no ha sido sinónimo de, o sea, como una exigencia que se requiere para poder acceder a un cargo. Porque la mayoría de los funcionarios están enjuiciados, ¿bien? O que tienen causas penales, tienen sentencias, tienen condenas, igualmente sí. O sea, nosotros como sociedad tenemos que plantearnos que el tema de la corrupción o el tema de una mala administración, bueno, en cierta forma, no nos repugna tanto. Por lo tanto, tenemos esa calidad de gobernantes o esa calidad de jueces. La Constitución exige básicamente para acceder a cualquiera de estos cargos, y acuérdense tanto cuando estudien ejecutivo, legislativo, judicial, un requisito básico, que es el artículo 16 que habla de idoneidad. Se debe ser idóneo para acceder al cargo. ¿Y qué se entiende por idóneo? No lo define la Constitución, pero se puede interpretar que son los requisitos propios, como puede ser tener una carrera o un título determinado, un conocimiento científico determinado, pero al mismo tiempo también, insisto, tendremos que evaluar en cada momento qué entiende la sociedad por idóneo. Si puede ser que no tenga causas de corrupción o que tenga una buena conducta personal, ¿sí? O sea, tenemos que evaluarlo, no hay un único criterio y esto puede ir variando. Muchas veces, y esto quizá no les va a resonar bien, sobre todo ahora que estamos en el tiempo de una cosa exagerada también, de la participación femenina como de lugar, yo creo que siempre tiene que haber un equilibrio. En muchos casos se ha impuesto a través de la ley, incluso en la conformación de las listas políticas, que tiene que haber un cupo. Para mí yo creo que el cupo debiera ser fundamentalmente por la capacidad. ¿Hay idoneidad para ocupar un cargo? No importa si sos hombre o mujer, eso es un detalle ya. El tema es que busquemos a las personas que estén más capacitadas para cada cargo. No sé si soy clara. Esto es muy discutible, ustedes para decir no, porque si no, ojo, vinimos de un sistema ultra machista, claro que sí, nos tenemos que ir para el otro lado, que muchas veces es feminista a ultranza, ya, vos decís, pero si no hay ni gente para poner, tenemos que estar buscando mujeres de como sea, alguien que pasa por la vereda, vení, dame tu nombre que así puedo confeccionar la lista, ya se cae en cualquier absurdo. Entonces vamos de un lado a otro, pendulamos, creo yo, hasta lograr un equilibrio, pero creo que sobre todo en caras a ustedes, a las generaciones de ustedes, el criterio que debiera primar es que estén los mejores. Ya no me interesa cómo te llamas, me interesa tu capacidad, tu idoneidad para estar en el cargo. Bien, pero bueno, es un criterio muy opinable. Entonces, ¿cómo es el procedimiento de selección? En primer lugar, el Poder Ejecutivo selecciona, elabora lo que se llama una terna, ¿sí? Una lista de posibles candidatos. Y acá, ojo, con lo que nosotros tenemos que determinar. La Constitución establece que el Poder Ejecutivo confecciona esta lista, esta terna. No dice cómo. Lean ustedes el artículo que acaba de leer Agustina. Dice, el Poder Ejecutivo nombra a los magistrados de la Corte Suprema. No dice cómo los elige. Si tiene que hacer un concurso, si tiene que hacer un sorteo, si elige a los que él quiere. No dice nada. ¿Bien?
¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque en el año 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el presidente Néstor Kirchner dicta un decreto, que es el 222, donde se establece algunas condiciones y mecanismos previos de audiencias públicas, ¿bien?, para conocer a este posible candidato, ¿sí?, a este aspirante a Corte Suprema, para que pueda llegar a ser conocido por la gente, se planteen oposiciones, se planteen impugnaciones al respecto, ¿sí? Un poco queriendo, en forma muy auspiciosa, queriendo copiar un modelo de Estados Unidos, ¿sí?, donde hay una cercanía y donde se conoce y se puede impugnar y debatir con ese candidato, bien, con ese aspirante. Pero ¿por qué hago énfasis en que no lo establece la Constitución? Porque pasado mañana otro presidente borra de un plumazo este decreto, ¿sí?, y la única exigencia constitucional, ¿cuál es? Que el presidente elabore una terna o elabora una lista de posibles candidatos. ¿Esto queda claro? Usted me dice, bueno, pero hoy hay que cumplir el decreto 222. Sí, sí, claro, porque está ahí, está vigente, pero no tiene la altura, no tiene la calificación de una norma constitucional. ¿Esto, soy clara? Es establecido por un decreto, ¿bien? De hecho, en su momento se hicieron audiencias, ¿bien? Y por ejemplo, yo recuerdo las audiencias que se hicieron con Zaffaroni, y que, por ejemplo, hubo impugnaciones respecto a que era un juez que no pagaba impuestos, y a que era un juez que tenía, ¿se acuerdan ustedes?, las denuncias a su pareja por el tema de manejo de prostíbulos, ¿bien? La pareja de él. Entonces, y así todo llegó a ser juez. De tal manera que el presidente, luego de realizar todas esas audiencias y todo eso, en definitiva, elige a quien quiere como candidato. ¿Bien? Usted dice, bueno, pero ¿cómo va a elegir? Si puede elegir igual, ¿sí? A partir de allí, elabora esta terna y la envía al Senado. ¿Para qué la envía al Senado? Para que el Senado le dé acuerdo. Y es esta palabra que usted dice, mi Dios, ¿por qué tengo que estudiar de memoria? Y no sé si es de memoria, pero a veces cuando rinden con el doctor Pagni, ustedes dicen consentimiento. No, dice él, aprobación, no. Porque es distinto, es una calidad especial que le dio la Constitución. En definitiva, claro que el Senado está diciendo sí, quiero que sea este el miembro de la Corte. ¿Sí? Ese es el acto, esa es la voluntad que manifiesta. Pero en este acto solemne que se llama acuerdo. ¿Bien? Y este acuerdo tiene que tener algunos requisitos particulares. ¿Bien? Por ejemplo, una mayoría determinada para que uno de estos candidatos que vienen de la terna que envía el Ejecutivo pueda ser juez de corte, se requiere la mayoría especial de 2/3 partes de los miembros presentes. ¿Sí? Primer requisito que tiene que tener ese acuerdo. Segundo requisito que establece la Constitución, tiene que ser una sesión pública. ¿Qué tiene que ser una sesión pública? Esa reunión donde el Senado se junta, ¿sí?, se convoca para dar acuerdo. Esto es para dar transparencia, para que todos sepamos que ese día el Senado se reúne, se convoca, nada más y nada menos que para seleccionar a un posible miembro de Corte Suprema, para que se garantice el control. No es que entre una cosa así disimulada, y este juez de corte, y cuando, y no sé cuándo fue el acuerdo, no tenemos ni idea. No, no, no. Para que todos podamos controlar. Y el tercer requisito, esa reunión, esa sesión, tiene que ser convocada al efecto. ¿Qué significa convocada al efecto? Se llama, se convoca a la sesión, nada más que para dar tratamiento a estos pliegos, ¿sí?, con la posibilidad de dar un acuerdo a alguno de estos miembros. ¿Se comprende lo que quiero decir? Nos reunimos para eso, nos convocamos solamente para tratar eso. No es que entre otros un montón de reuniones y de temas también se va a tratar el acuerdo, el pliego de los jueces. No, nos convocamos ad hoc, nos convocamos específicamente para eso. Estas últimas dos condiciones, sesión pública, convocada al efecto, fueron incorporadas en 1994. Y usted va a decir, qué bien, cómo nos refamos. Depende cómo lo miremos, porque nosotros ya estábamos en un Estado republicano. ¿Se acuerdan que lo dice el artículo 1 de la Constitución? Que somos una república. Y en una república, ¿cómo son los actos? No son públicos,
va de suyo, que los actos tenían que ser públicos y que se tenía que tener, y que tenía que existir esta transparencia y que todos podíamos controlar. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar qué pasó en el medio, que por qué en 1994 tenemos que decir, ojo, que es algo especial, se convoca y tiene que ser transparente. Algo pasó en el medio, ¿comprenden? Porque quiere decir que durante todos esos años no se hizo de esa manera. Entonces nos encontramos con que, insisto, se aprobaban pliegos de ¿y esto cuándo pasó? ¿Y esto cuándo se dio? Ah, mira, salió una publicación que un juez es ahora miembro de corte. O sea, todo medio tapado, sin posibilidad de controlar, de que hubieran impugnaciones. ¿Sí? Entonces, por todos, Sofía, por todos, pero mira, te voy a decir una cosa, a mí no me preocupa tanto el avasallamiento que hacen los gobiernos que no son legítimos. Sofía pregunta por los gobiernos que no son constitucionales, por los gobiernos que son de facto. A mí no me ha preocupado tanto las inconstitucionalidades de los gobiernos de facto como la de los gobiernos constitucionales. ¿Sí? Porque el problema es cuando nosotros estamos en un sistema que llamamos constitucional, que llamamos república, en pos de la república hago lo que quiero. Porque entonces, ¿saben qué? Empiezo a forzar, ahí empiezo a manipular. Yo los tengo que convencer a ustedes que estoy acá dando constitucional cuando en realidad estoy hablando de servidumbre. Y ustedes dicen, ¿pero qué tendrá? Entonces yo voy forzando. Como no me sé constitucional y estudié servidumbre, les hablo de servidumbre, pero no, chicos, esto es constitucional. Fíjense que acá hay una S de servidumbre, la Constitución, y eso es manipular, ¿entienden? Entonces, cuando estamos en un gobierno constitucional, ¿sí? Y vemos que no cumple la norma, pues ahí me preocupa más. Porque el otro, perdón, pero el otro que entró por la ventana, ya entró por la ventana, ya sabemos, ¿sí? Que no es legal, no es legítimo. Y se lo decimos todos los días. Peor que quiere este gobierno, no me refiero a uno en particular, pero peor el gobierno que quiere ser legítimo y después no cumple la Constitución. Porque entonces ahí es como que, ¿no? Hay una incoherencia. Bien, entonces, ¿qué tengo que saber? El mecanismo quién realiza la terna y cuáles son los 3 requisitos y cómo se dan este acuerdo por parte del Senado. Un detalle, ¿puede el Senado dar acuerdo, ¿sí? O tratar el pliego de algún juez que no esté mencionado en la terna? No. El Senado solo puede dar tratamiento a los nombres que le alcanza al Poder Ejecutivo. Ahora bien, ¿está obligado a nombrar a alguno de esos jueces? No. Si no analiza el Senado las condiciones y dice, no, estos jueces no reúnen las calidades, el Poder Ejecutivo deberá enviar otros. ¿Sí? ¿No? Bien. Veamos ahora cómo se remueven los jueces de la Corte. Y para ello nosotros tenemos que ir a un artículo, una atribución que se encuentra dentro del Congreso, que es el juicio político. ¿Lo vieron ya juicio político con García Arena? Todavía no. Bien. El juicio político, yo se los voy a explicar a grandes rasgos acá, ustedes después lo van a estudiar más en detalle. El juicio político, van a ver que incluso entre los libros, siempre en los libros se pone con comillas. El juicio político de verdad no es un juicio en el sentido de que es un procedimiento para dar una sanción a una conducta, ¿sí? Para establecer una condena con una sanción, por ejemplo, privativa de libertad. No. Se llama juicio político y por eso aparece entre comillas, porque en realidad no es un verdadero proceso judicial, no es un juicio, porque si no, ustedes dirán, ¿qué pasó? Porque un juicio nunca lo puede llevar a cabo el Congreso. Los juicios siempre están dentro del ámbito del poder judicial. Es un juicio, y por eso se le llama político, porque en realidad este procedimiento tiene como objetivo fundamental y único el destituir al funcionario.
¿A qué funcionarios? Ya los vamos a ver, pero en principio son funcionarios que por su investidura, por el cargo que tienen, por la importancia que tienen, está comprometido todo el interés de la República. Entonces, antes de llevarlo a la justicia ordinaria, ¿sí?, de poder demandarlo y de poder llevarlo a un juicio normal, habitual, ante cualquier juez, antes tenemos que quitarle ese traje, tenemos que quitarle esa investidura, pero no porque sea un rey y tenga privilegios, no, porque detrás de ese cargo no es por el funcionario, no es por fulano de tal, no, es por el cargo que tiene. Entonces nos interesa proteger el cargo, le sacamos el traje del cargo que tiene, entonces cuando queda como un ciudadano normal, ahí sí lo sometemos a la justicia. Bien, entonces en este juicio político lo que se hace es quitar esta investidura. Bien, pero no, insisto, no es aplicar condenas o sanciones. El juicio político, básicamente, nosotros encontramos dos grandes funciones, la de acusar y la de juzgar. Pero recuerden, juzgar entre comillas, no se establece una condena. El juzgar es sinónimo de destituir o no. Díganme si voy muy rápido. Bien, básicamente la Cámara de Diputados es la que acusa. La Cámara de Diputados actúa como fiscal en este procedimiento. Es quien reúne las pruebas, ¿sí? Es quien realiza la acusación. Y la Cámara de Senadores es quien determina si el funcionario es destituido o no. Es quien dicta, entre comillas, la sentencia o el pronunciamiento. Cámara de Diputados actuaría como fiscal y la Cámara de Senadores actuaría como juez. ¿Se comprende esto? Ojo, estoy haciendo una comparación, no digo que sean ni jueces ni tribunal, no van a decir ese disparate, ellos no aplican justicia, no imparten justicia, ¿bien? Entonces, el artículo 53, dentro de lo que es el poder legislativo y dentro de lo que es las atribuciones de la Cámara de Diputados, habla que es la Cámara que puede instar, que puede iniciar este juicio político. Y me dice tres cosas este artículo, ¿sí? ¿Qué hace la Cámara de Diputados? ¿A quiénes se puede enjuiciar o destituir? ¿Cuál es la mayoría que se requiere? Y las causales. ¿Bien? ¿Quién lo lee rápido, por favor? Federico, ¿tenés Constitución ahí a mano? Léelo, por favor. ¿Sí, profe, qué artículo? 53. Sí. Solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de 2/3 partes de sus miembros presentes. Gracias. Cuando dice solo corresponde a ella, se está refiriendo a la Cámara de Diputados, porque está hablando de la Cámara de Diputados. Entonces, la Cámara de Diputados puede plantear, ¿sí? Tiene la iniciativa de este juicio político, bien, y va a ser quien reúna las pruebas para poder llevar adelante la acusación. ¿La acusación entre quiénes? Nombra distintos miembros, ¿sí? Distintos funcionarios, presidente, vicepresidente, ministros, jefe de gabinete y miembros de la Corte Suprema. Esto es lo que nos interesa a nosotros acá. Los jueces de la Corte Suprema se remueven por juicio político, ¿bien? Entonces, antes de la reforma de 1994, no solo mencionaba a los jueces de la Corte, hablaba de todos los jueces federales, de todas las instancias. Antes de 1994, todos los jueces federales, desde primera instancia hasta la Corte, todos eran destituidos por juicio político. A partir de 1994, esto se divide, se escinde, y solamente se destituyen por juicio político a los jueces de la Corte. ¿Bien? Yo estoy cursando desde el año pasado un posgrado en Derecho en Jurisprudencia de la Corte, y lo que más me llegó en una de las clases que dijeron fue que siempre los jueces de la Corte temen despertar al monstruo. Y nosotros nos quedamos. ¿Y cuál es el monstruo? El juicio político. Pero fíjense qué importante, y vuelvo a hilvanar lo que decía hoy Luis.
¿Cómo vamos a pretender tener independencia del Poder Judicial? Si esos jueces, dicho por secretarios de la Corte, no dicho por mí, yo repito, y si no tengo la grabación, repito lo que dijeron ellos, ¿sí? Los jueces de la Corte siempre temieron despertar, es más, dijeron al monstruo de dos cabezas, formado por el Ejecutivo y el Congreso. Es decir, no irritar de manera a estos otros órganos que pueda llevar a cabo una destitución y un juicio político. A partir de ahí, ya el resto, chicos, deviene todo, va de suyo, ¿verdad? Entonces, fue muy claro, muy representativo de lo que es nuestro sistema judicial. Entonces, se destituyen por los jueces de la Corte por este juicio político. O sea, para poder constituir esa acusación y decir, sí, se inició el juicio político, bien, se inicia el juicio político contra este miembro, este magistrado, se requiere una mayoría especial, una mayoría agravada, ¿sí? Que son las 2/3 partes de los miembros presentes. ¿Y cuáles son las causales por las cuales el poder, la Cámara de Diputados puede iniciar juicio político? Son 3 mencionadas en el artículo 53, pero hay una cuarta para los jueces, que ahora la vamos a estudiar. En primer lugar, habla de mal desempeño en las funciones. ¿Qué es el mal desempeño? Es un desempeño torpe, no es un desempeño idóneo, es un desempeño, es decir, la persona no quiere cometer delitos, ni quiere beneficiarse, no sabe, no está a la altura. Supónganse ustedes, en el caso de los miembros de la Corte, una persona que no sabe de derecho, que aplica la ley equivocada, que aplica la ley derogada, que es recurrente además en sus errores. No sabe de derecho, chicos, no dio constitucional, no dio nada, compró el título, vaya a saber uno qué hizo, ¿bien? En segundo lugar, tenemos el delito en el ejercicio de sus funciones. Ojo con esto. Son delitos que están tipificados en el Código Penal específicamente, muchas veces están dentro del capítulo que son los delitos de defraudación contra la administración pública. Son delitos que el funcionario puede cometer por el cargo que tiene. Si no tuviera ese cargo, no puede cometer el delito. En este caso, por ejemplo, un juez de corte que pudiera modificar su voto y su fallo, ¿sí? Porque está resolviendo una causa y beneficia a alguna de las partes. Si no fuera juez de corte, ¿sí? Y tiene esa causa en sus manos a resolver, no puede cometer el delito. ¿Soy clara con esto? En el ejercicio de las funciones son los delitos que puede cometer por el cargo que detenta. ¿Y qué delito? Bueno, quizá recibir algún beneficio económico o supónganse ustedes, no sé, un logro de un ascenso para un hijo, ¿sí? Algún beneficio que tiene que ser no solo dinero, modifica su posición en virtud del fallo que ha dictado. ¿Bien? Y finalmente tenemos los crímenes comunes. Bueno, estos son el resto de los delitos que aparecen en el Código Penal que puede cometer cualquiera. Mata a la señora, no sé, trafica droga, ¿bien? O tiene esclavas sexuales, o lo que fuere, falsifica moneda, ¿bien? El resto de los delitos, que ya no es por funcionario. Por esas 3 causales. Y yo les mencionaba a ustedes que para el caso de del Poder Judicial, tenemos una cuarta causal. Y acá nosotros tenemos que irnos al artículo 110 de la Constitución, que son los que hablan de las garantías del Poder Judicial. La inamovilidad en el cargo y la intangibilidad del sueldo. Pero lo que nos interesa por el momento acá, nosotros, de este artículo 110, es la primera parte que dice: los jueces de la Corte Suprema y tribunales inferiores conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. ¿Qué es esto de buena conducta? Esto es lo que ustedes tienen que marcar. Quiere decir que si el juez no tiene buena conducta, también podría ser destituido. Y acá viene la pregunta del millón. Bueno, ¿qué se entiende por buena conducta? Porque a mí no me dice la Constitución lo que es buena conducta. Y bueno, ahí tenemos que analizar cada caso en particular. Y de acuerdo a lo que en el momento la sociedad entienda que es mala conducta.
Quizá hace un siglo atrás era mala conducta tener una vida paralela, y a lo mejor hoy tener una vida paralela ya no parece ser mala conducta. Quizá antes, entienden lo que voy, quizá antes era a la mujer usar pantalones, tener mala conducta, y hoy día a nadie se le ocurriría hacer un juicio político porque usa pantalones. O sea, depende de las circunstancias del momento. Lo que sí podemos decir, que por sí sola la buena conducta no sería una causal de tanta fuerza como para poder propiciar un juicio político por sí sola. Se vendría a equiparar la buena conducta a lo que se entiende moral. Y ustedes recordarán, no porque hayan estado quizá no, en ese momento eran pequeños, el juez Ollarvide, cuando en su momento se habló mucho de esto, ¿se acuerdan de Ollarvide, el juez del perrito, que después, que era el que confesó que lo llamaban por teléfono para resolver las causas de tal o cual manera, ¿sí? El juez que lloraba por la cámara de televisión porque lo habían, perdón la expresión, pero lo dijo así, lo apretaban para dictarles un cachivache de juez, ¿bien? Ese juez, en su momento, tuvo una denuncia, una causa, porque fue encontrado en un prostíbulo con Garbellano, quien había sido una pareja de Moria Kazan. Usted dice, bueno, pobre hombre, que haga lo que quiera. Sí, sí, nadie decía que era lo que tenía que hacer, pero en ese lugar había tráfico de y consumo de estupefacientes y de mujeres. Había prostitución. Entonces, sí, sí, está bien, que él haga lo que quiera, pero se planteó esto. ¿Con qué moral después ese juez, nada menos que federal, ¿sí? Que después dirime las cuestiones y juzga sobre narcotráfico y sobre, por ejemplo, tráfico de personas? Entonces, ¿con qué después esa persona se quita el traje de la noche y se pone el del día y dice, ay, mira, es el mismo que yo lo vi ¿cómo es? En el prostíbulo, era que estaba al lado mío. ¿Entienden? Es como que no lo estás en serio. Bien, insisto, muchos decían, bueno, pobre hombre, que haga lo que quiera. Sí, en realidad no nos interesa la orientación sexual del juez, a ninguno de nosotros nos interesa. Nosotros lo único que queremos es que sea probo o no, y que sea un juez que sea idóneo. Entonces, acá nos empezamos a encontrar con que los jueces, y claro que hay que exigirles un poco más, porque insisto, ¿con qué moralidad ese juez después me va a decir a mí, bien, que yo he estado traficando droga, o que yo he estado traficando personas, bien? Es como que ustedes supieran que yo en el posgrado que estoy haciendo me copio, y es terrible, y copio todos los trabajos, que no, ustedes no se copien, pero si usted fue la misma que ayer, la pescaron copiándose en el examen. O sea, uno pierde moralidad, pierde autoridad. ¿Bien? Entonces, para el caso de los jueces tenemos esta cuarta conducta. Si esto prospera en la Cámara de Diputados, con las 2/3 partes de los presentes, pasa a la Cámara de Senadores, para que la Cámara de Senadores diga que, si se lo destituye o no. ¿Bien? Es lo único que, insisto, no aplica una condena. Si es destituido, después queda, bien, a la justicia ordinaria para que la justicia resuelva si esa persona cometió delitos, para que haya explicaciones. Solo una aclaración. Cuando habla del juicio político y de las atribuciones, que insisto, ustedes lo van a estudiar más en detalle con García Arena, cuando habla del juicio político, el artículo 60 menciona los efectos de la sentencia de la Cámara de Senadores y menciona lo siguiente: el fallo tendrá como único efecto destituir al acusado y quitarle su cargo. Y además puede declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o sueldo en la nación. Es decir, que puede tener una accesoria. Además de destituirlo, puede inhabilitarlo la Cámara de Senadores. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de un cargo que haga al honor, a la confianza, se está refiriendo a todos los cargos de la administración pública, ya sea a todo nivel, nacional, provincial o municipal. Entonces, no solo puede destituirlo, sino que además, no es obligatorio, sino que además puede establecerle una inhabilidad para volver a ocupar cargos públicos. Inhabilidad que puede ser perpetua o puede ser por un tiempo determinado, 1 año, 2 años, lo que fue. ¿Sí? ¿Cómo van hasta acá? ¿Quieren respirar? ¿Quieren dar una vuelta a la silla, a la computadora? ¿Cómo están? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. En el año 2002, cuando ustedes recordarán luego de toda la crisis del año 2001, uno de los grandes clamores que había en la gente, al igual que lo hubo luego del gobierno, bueno, producto de toda la decadencia del gobierno de Menem que arrastramos, parecido a lo que se está viviendo ahora,
Nosotros, el pueblo, la gente, ¿qué reclamaba sobre todo? Bueno, transparencia en el Poder Judicial. De alguna manera, que esto se vivió en 1994, cuando se hace la reforma y se trata de modificar algo, por ejemplo, introducir el Consejo de la Magistratura para que fuera una garantía de control, cosa que fracasa, porque se politiza, ya lo vamos a ver, el Consejo de la Magistratura y estamos igual que antes, ¿bien? Solo que además tenemos otro órgano y tenemos más sueldos que pagar y tenemos más burocracia. Bien, pero en el año 2002, en el gobierno de Duhalde, ¿se acuerdan? Luego que se va de la Rúa, todo el procedimiento de acefalía que ustedes lo verán con Pagni, y ahí el senador Duhalde queda como presidente. Y fundamentalmente, en ese momento se imponía la necesidad de esa mayoría automática que arrastrábamos de la época de Menem, de esos jueces que estaban en la Corte, de dar un poco de transparencia, ¿sí? De modificar a los miembros, de renombrar a los miembros de la Corte. Entonces Duhalde decide, insta un procedimiento de remoción a través de juicio político ante la Cámara de Diputados, que nunca prosperó. Porque lo que hace Duhalde es iniciarle el juicio político a los 5 miembros juntos de la Corte Suprema, ¿sí? A esos que se querían destituir, que venían nombrados por Menem. Entonces era imposible, ¿bien? En un proceso tan grande, ¿sí? Enorme, con distintos acusados, donde había mucha prueba, ¿bien? Y acá también se planteaba y se discutía un poco si los jueces podían ser juzgados por sus pronunciamientos, ¿sí? Si el juez había sido poco negligente, pero bueno, era lo que el juez daba, era lo que el juez entendía, fue muy debatido todo eso. Fracasa. Cuando asume Kirchner en el año 2003 como presidente, más astuto, inicia el juicio político, pero de a uno por uno, como un goteo. Y entonces así muchos de ellos deciden renunciar motu propio, estos jueces deciden irse antes que el juicio político prospere, y otros como Molineux O'Connor deciden someterse al juicio político y es destituido. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre renunciar o tener un juicio político? Bueno, primero un tema de dignidad y de honor. No es lo mismo que te echen y que te expulsen a que vos digas, bueno, yo renuncio. Pero por otro lado también un tema económico. Si sos destituido, no tenés derecho a cobrar tu jubilación. En cambio, si vos te vas y renunciás, tenés derecho a cobrar la jubilación. La renuncia siempre tiene que ser presentada ante el Poder Ejecutivo. La renuncia del juez tiene que presentarla y ser dirigida ante el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene que decide si la acepta o no. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo no la va a aceptar? Si no quiere estar más en el cargo. Un momento, puede no aceptarla porque ve que hay cumplimientos allí o puede haber eventual comisión de delitos por parte del juez. Entonces, en ese caso dice, no, no te acepto la renuncia. Vamos a ver si te corresponde un juicio político. Esto fue muy debatido, ustedes recordarán porque es más reciente, cuando Ollarvide, ese mismo juez que hablábamos del prostíbulo, le presenta la renuncia a Macri. ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen? Cuando Ollarvide se va, presenta la renuncia a Macri. Y ahí todo el mundo fue muy criticado Macri, porque ¿qué se decía? No tuvo que haberle aceptado la renuncia. Si verdaderamente Ollarvide fue la muestra por excelencia de lo que fue el Poder Judicial corrupto, que nace sobre todo porque es nombrado en la época de Menem, fue la verdad que no le faltó hacer nada a ese hombre. Entonces decían, ¿cómo? Ahora se va tranquilamente por la puerta, con su perrito en brazos, o sea, es un disparate. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Era un tema político. Macri tampoco tenía la mayoría en la Cámara de Diputados. Y sabía que el juez, porque Ollarvide fue un juez que siempre coqueteó con el gobierno de turno, siempre tuvo un juicio político o un jury en ese momento, porque ya era un juez inferior, un procedimiento sobre su cabeza. De esa manera el kirchnerismo lo fue condicionando para que le fallara a favor en muchas causas. Entonces que al no tener la suficiente mayoría, ¿sí? O la suficiente mayoría de representación para poder someterlo a jury, Macri dijo, bueno, prefiero un mal menor, que se vaya como juez, porque no tenía la representación suficiente como para poder, para que fuera destituido. Bien, por eso es que es destituido y no que no se va con un jury. Otro tema más, dentro de los nombramientos, porque esto también fue muy criticado en su momento, dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, hay un artículo que a nosotros nos habla, el artículo
99 dentro de las atribuciones, que nos habla de los nombramientos en comisión, que lleva a cabo el presidente. Nombramientos en comisión. Artículo 99, inciso 19. A ver, yo les decía hoy al comienzo de la clase, hay determinados nombramientos que realiza el presidente, que realiza el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. ¿Bien? Por ejemplo, los jueces. ¿Bien? Por ejemplo, los militares de mayor rango. ¿Bien? Por ejemplo, determinados diplomáticos. Son actos complejos en los que participa el Poder Ejecutivo con el Senado. ¿Me van siguiendo? ¿Cuándo surge el nombramiento en comisión? Cuando el Poder Ejecutivo quiere hacer un nombramiento, pero el Senado está en receso. El Congreso está en receso. El Congreso no está funcionando. No sé si ya vieron sesiones del Congreso, pero es entre el 30, lo vieron, 30 de noviembre hasta el 1 de marzo. Entonces el Congreso está cerrado, el Congreso está en receso y el presidente necesita, ¿bien? O quiere llevar adelante este nombramiento. Entonces, ¿qué hace? Le tiene que quedar cruzado de brazos hasta que vuelva el Congreso. El artículo 99, inciso 19, da la solución. Léelo, Luis, por favor, si lo tenés por ahí. Dice, puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. Gracias. ¿Qué está diciendo el artículo? Aun cuando el Congreso esté en receso, el presidente puede nombrar a ese funcionario, supongamos nosotros al juez, ¿lo puede nombrar solo? Sí. Pero con dos condiciones. Primero se llama en comisión. El nombramiento en comisión vendría a ser como un nombramiento que está entre comillas. El funcionario asume su cargo, claro que sí. Pero ese nombramiento tiene que ser aprobado, dice el artículo 99 en ese inciso, dentro del año que se inicia legislativo. De tal manera que si el Senado no le da el acuerdo dentro de ese año que se inicia, cuando llega el 31 de diciembre, el funcionario, esto como Cenicienta era, dejó de ser funcionario. Se fue el hechizo, se fue la magia, ¿bien? Entonces, se debe instar a que en ese año legislativo el Senado preste acuerdo. Incluso se reconoce al propio funcionario que diga, bueno, yo tengo el derecho y la posibilidad de instar, ir al Senado, recordar mi expediente, qué pasa, un pronto despacho. ¿Me van siguiendo? Ahora, todo lo que el funcionario hizo durante ese año tiene validez, obviamente que sí. No es que, bueno, entonces como se terminó el cargo, ahora las sentencias que dictó no sirven. No, no. Esto es lo que pretendió hacer Macri cuando él asume, y había nada más que 3 miembros de la Corte, que podía funcionar igual la Corte, no había ningún problema. Pero de los 5 miembros que se exigían, había solamente 3, ¿bien? Cuando él pretende por decreto nombrar jueces en comisión. ¿Y por qué los nombraba en decreto? Y porque el presidente habla a través de decreto. Entonces, intentó nombrar en ese verano, ¿sí?, a estos jueces y después someter su pliego al Senado. Fue muy criticado por la oposición, sesgando la realidad. Se decía que era un juez del proceso, un juez que era un presidente del proceso que se manejaba como una dictadura porque nombraba a los jueces de la Corte con un decreto. A ver, que ustedes me digan, ¿fue feliz lo que hizo? ¿Estuvo oportuno? ¿No podía esperar 2 meses? Y eso da para debatir, la verdad que sí. Yo creo que quiso sobreactuar, quiso decir, yo soy muy transparente, nombro a los jueces de la Corte, e incluso nombraba jueces, que son 2 de los que están ahora, que no eran afines o cercanos a su ideología política, ni mucho menos, señores, verdaderamente señores jueces. Pero sobreactuó, quiso ser más, se apuró. Pero ahora, ¿el nombramiento era legítimo a la luz? ¿El procedimiento era legítimo? Sí, por este artículo 99, inciso 19. ¿Comprenden? Y eso en su momento se explicó muy poco, desinformando a la gente, porque en realidad, y esto no es una defensa a nadie, pero nosotros estudiamos acá constitucional. Nosotros tenemos que estudiar lo que está bien o mal a la luz de la Constitución. Después vemos si nos gusta o no. Pero acá no cabe decir si nos gusta o no.
Bien, esto es como si nosotros vamos al médico y el médico dice, no, vos necesitas operarte de peritonitis, pero a mí no me gusta, porque en realidad invadir el cuerpo, hacer un pequeño orificio, yo soy de la idea, no, ahí el médico no tiene que decir lo que le gusta. Y acá es lo mismo. Nosotros aplicamos la ley de la norma de la Constitución. Después si nos gusta o no es otro tema. Eso lo debatimos en un café. Bien, entonces, ¿era legítimo? Sí, era legítimo el nombramiento. No estábamos ante un presidente que era un dictador, que se manejaba por decreto. No, no, era legítimo. Ahora, no sé si era oportuno, pero eso es un tema debatible. Eso es otro carril. Bien. Bueno, ¿cuánto duran entonces en su cargo? Los jueces duran en su cargo, que esto no sé si ustedes lo vieron ya con el doctor García Arena, cuando vieron reforma de la Constitución. En principio, el juez dura en su cargo, hablamos del juez de corte, mientras dure su buena conducta, o sea destituido o renuncia, o muera, por supuesto. Bien. Esto era así, de claro y de tajante, hasta 1994. Recuerden que el artículo 110 es de 1853, que duran en su cargo mientras dura su buena conducta. En 1994 se introduce ¿qué norma? Que nos trae un poco de condicionamiento a este cargo de mientras dure su buena conducta. ¿Cuál es la norma? Federico, ¿te acordás ahora? Ya de esta vos te tenés que acordar. No te quiero meter presión, pero me dice que no y me muero. Te mando a rendir otra vez el parcial. Oh, profe, disculpe que no escuché bien. ¿Cuál es la norma que condiciona la duración en el cargo de los jueces, en el tiempo? La duración en cuanto al tiempo. ¿La norma del artículo? Sí, o a qué hace referencia, qué dice, aunque no te acuerdes el artículo específicamente. Bueno, no entiendo, ¿cuánto tiene que durar? ¿Cuánto duran? El artículo 110 te dice a vos que los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta, ¿verdad? Esto en 1994 se ve afectado. ¿Por qué? Por la reforma. No sé Pero por qué. Yo, profe, Sofía, porque se había puesto un límite de 75 años y eso o sea, era contradictorio con la buena conducta, porque si yo tengo buena conducta, ¿por qué me tienen que poner un límite de edad? O sea, ¿qué significa que yo después de los 75 no tengo buena conducta? exactamente. Vos, Federico, para la primera parte de la materia tuvieron que ver el fallo. Estudiaron con García Arena, ¿bien? Y hablaba de eso. Entonces, el artículo 99, inciso cuarto, fíjense, vamos a leerlo. El artículo 99, inciso cuarto, que se incorpora con la reforma de 1994, determina: un nuevo nombramiento precedido por igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 5 años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. ¿Qué nos está diciendo? Nosotros tenemos un artículo 110 que dice que los jueces duran en el cargo mientras dure su buena conducta. ¿Bien? El artículo 99, inciso cuarto, cuando habla del nombramiento de los jueces, establece que ese juez, cuando llegue a los 75 años, no me importa la conducta que tuvo, como dice Sofía, no importa. Es una causal objetiva. Cuando el juez, mientras apaga las velitas de la torta, esto le cae como una espada de Damocles. Cuando cumple 75 años, ese juez tiene que renovar su nombramiento. Y esto se discutió mucho al comienzo, cuando se hizo la reforma, ¿qué significaba renovar el nombramiento? ¿Tenía que otra vez pasar por el Ejecutivo o solamente por el Senado? ¿Bien? Finalmente se determina que necesita hacer el trámite cuanto menos ante el Senado. ¿Bien? Por el simple hecho, por la causal objetiva de haber cumplido 75 años. En 1994, esta cláusula tenía nombre y apellido, que era destituir y quitar a Fayt. Fayt estuvo como miembro de la Corte, y yo recuerdo cuando trabajaba en la Cámara Federal, y todos los años en el brindis, bueno, es el último año de Fayt, es el último año, Fayt, pero nos superó a todos, ¿bien? Estuvo hasta el último momento de su vida en la Corte. Entonces,
En ese momento se estableció, en cierta forma, prejuzgando y también discriminando. Esto fue muy planteado, porque ¿por qué una persona, como bien decía Sofía, cuando llegás a la edad de 75 años, se supone que ya estás incapacitado mentalmente? Porque convengamos que el trabajo del juez, bien, fundamentalmente es un trabajo intelectual. No tiene que estar cavando pozos que vos decís, bueno, ya no tiene los brazos, no tiene el cuerpo. No, es un trabajo intelectual. Y cuando hablábamos en la edad de los jueces, nos parecía poco 30, porque a lo mejor los jueces los jueces como toda persona, cuando va creciendo, va madurando, va teniendo una experiencia mayor. Entonces, ¿por qué considerar que un juez porque cumpla 75 años ya no sirve? Entonces lo condicionamos a que cada 5 años tiene que renovar su nombramiento. Y acá es donde en su momento ustedes estudiaron el caso Fait. ¿Qué es lo que declaró? ¿Vos lo estudiaste, Federico, el caso Fait? ¿No? Pero entonces, pero tenés que volver a rendir el primer examen. Ojo con esto, Federico, porque se te vuelve a preguntar. Todo esto volvé a estudiarlo. Anotate todo lo que hoy no fuiste, porque... ¿Qué dice el caso Fait? ¿Quién se acuerda del tratamiento del caso Fait? ¿Te acordás, Martina, lo que decía? No sé qué. Perdón, es que estaba mi mamá haciendo ruido. Perdón. No, se declara como No te estaría soplando el caso Fait, tu mamá, ¿no? Ya veo que... se declara como inconstitucional. ¿Qué? Ese artículo. Esa cláusula. Esa cláusula. Esa cláusula. En realidad, lo que declara, está bien por lo que vos decís, Martina, ¿Pero no porque se declara habla... inconstitucional la reforma? No, no. Esto es muy interesante. Lo que se plantea es si la convención se había excedido o no en incluir este artículo. ¿Por qué? Porque cuando se declara la necesidad de reforma, en una declaración que es la 24.309, ¿sí? Se habilita la reforma del 94, se establecía en el núcleo de coincidencias básicas, ¿sí? Modificar el sistema de remoción de los jueces. Eso estaba bien. Pero la convención, cuando llega a tratar esto, ¿sí? Modifica el nombramiento, modifica el sistema de nombramiento y de remoción de los jueces, agregándole, entre otras cosas, esta edad de 75 años. Lo que se debate, bien, y acá tenemos que tomar en cuenta algo que es fundamental, chicos, que cuando yo lo daba a compañeros de ustedes antes del año 2017, que el criterio cambia, y los chicos me decían, no, ya esa cláusula no se aplica, 99 cuarto ya no está. No, les decía yo. No se aplica por un fallo de la Corte, pero sigue escrita, porque no se reformó el artículo. Y yo les decía, puede ser que en algún momento cambie el criterio. Y me miraban como diciendo, esta mujer que nos dice, es todo posible, y más en Argentina. En ese momento se debatió si la convención se había excedido o no. Y como los jueces tenían la idea de que se continuara luego de los 75 años, bien, estos jueces que dictaminan el fallo, entendieron que la convención se había excedido y que por lo tanto se estaba afectando la inamovilidad en el cargo de los jueces. Y por lo tanto declaran inaplicable esa norma. Se habla de la inconstitucionalidad, pero se declara la inaplicabilidad al caso Fait. Y posteriormente, como tenemos un sistema de control que la vía, ¿sí? Los efectos son entre partes, pues cada juez que cumplía 75 años tenía que plantear su causa invocando el caso Fait. Y así muchos jueces, por ejemplo, Servini de Cubría, por ejemplo, la jueza de corte Jaitot de Nolasco, plantearon sus causas, sus amparos, para continuar en su cargo luego de cumplir 75 años. Todo eso pasó así. Hasta en el año 2017. ¿Qué pasa en ese año? ¿Quién sabe qué pronunciamiento aparece allí? ¿Luzmila? El caso Chifrín. El caso Chifrín. ¿Qué pasa? ¿Qué se resuelve en ese caso?
Era un juez que había cumplido 75 años y quería tener su pronunciamiento de nuevo, pero no quería pasar por esa instancia de un nombramiento nuevo, sino quería que se siga el criterio que se usó en el caso Fight. Pero en ese caso la Corte cambió el criterio y estableció que en realidad la Convención Constituyente no se había excedido en sus competencias y que era muy fino el límite que tenía el control de constitucionalidad respecto a la Convención Constituyente, debido a que la Convención es la máxima expresión de la soberanía del pueblo. Entonces, estuvieron discutiendo ese tema. Exactamente. Y finalmente, ¿qué dice? No se está afectando la inamovilidad en el cargo, de ninguna manera. Lo que se está estableciendo es un requisito más de duración o de permanencia del juez en su lugar, que además lo único que debe hacer es renovar un cargo, renovar un nombramiento. Y por lo tanto, declararon nuevamente, sí, habilitaron nuevamente esa cláusula. Por lo tanto, que ahí también tenemos que ver el momento político. Estábamos durante el gobierno de Macri y en cierta forma también para dar mayor transparencia supuestamente al Poder Judicial se quería hacer como una depuración, que los jueces que ya tenían, o sea, renovar el Poder Judicial y que todos los que tenían más de 75 años tuvieran que pasar otra vez para ver si tenían sus nombramientos o no, nuevamente se los habilitaba, y si no, renovar la plana y que llegaran nuevos jueces, ¿sí? Entonces, cambió el criterio y ahora se aplica, luego del fallo nuevamente el artículo 99, inciso cuarto, en total esplendor. ¿Bien? Cuando estudiamos esto tenemos que acordarnos de los dos pronunciamientos. Bueno, a ver, que no sé qué hora es, no los quiero aburrir demasiado. La clase que viene vamos a estudiar, o sea, ustedes repasen, estudien conmigo lo que son la inamovilidad en el cargo y la intangibilidad de sueldos. Estas dos garantías básicas que confiere la Constitución para que el Poder Judicial sea independiente. Artículo 110 de la Constitución. Y también vamos a estudiar la forma de elección y de remoción de los jueces inferiores y vamos a empezar con jurisprudencia federal, con jurisdicción federal, competencia de la Corte. Tenemos que ir rapidito, vamos a ir a paso sostenido. ¿Dudas, consultas? Profe, yo te quería consultar si Sí. el juicio político se puede revisar, porque en una página, para leer lo que habías dicho en la clase pasada, vi como que decía que la sentencia en sí se convertía como en cosa juzgada, pero que después la Es jurisprudencia... interesantísima tu pregunta, Agustina. Interesantísima. ¿Por qué? Porque un juicio político, y de acuerdo a lo que ustedes estudiaron, ¿entienden lo que preguntó Agustina? Si se puede revisar judicialmente una persona que fue destituida, uno de esos funcionarios del artículo 53, dice, no, momento, yo quiero esto ir ante la justicia, porque esto no me conforma, a mí tiene irregularidades o lo que fuere, se siente agraviado. En principio, por la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables, ¿qué diríamos? No porque es una atribución propia del Poder Legislativo, ¿sí o no? Sino el Poder Judicial estaría siendo un superpoder. Hay un único caso, Agustina, no un único caso por jurisprudencia, hay una sola cuestión donde la Corte específicamente habilita la instancia. ¿Sabes cuándo? Cuando esa persona que fue destituida puede justificar que se ha violado su defensa en juicio. Y usted me dice, ¿pero de qué juicio estamos hablando? Si no hubo juicio. No, si hay un procedimiento. La Cámara de Diputados acusa, ¿se acuerdan? Actuaba como fiscal. Pasa a la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores se lo cita el señor, que puede ir con sus abogados y puede presentar pruebas a defenderse. Y porque si no estamos hablando de la Santa Inquisición. Bien, entonces se permite con todas las garantías del artículo 18. Entonces, cuando logra demostrar el agraviado que esa defensa en juicio está vulnerada, bien, pero tiene que ser algo certero. No es que no me recibió un testigo cuando todas las pruebas daban que sí, que vos habías tenido un mal comportamiento, uno que decía que no. No, tiene que ser algo de fundamento, ¿bien? Pues entonces, en ese caso, sí se habilita la revisión judicial. Interesantísima tu pregunta, Agustina. Gracias, porque si no, mira, me olvidaba de decirlo.
Eso es una linda pregunta de examen. Ahora, y esto lástima que lo están grabando, porque después salgo en todos los diarios. Pero, a ver, en esta segunda parte de la materia, somos muy pocos. Casi se podría dar en un café, si nos vamos en rebeldía, ¿sí? Con Montenegro, un café, guardando la distancia, vamos a dar. ¿Qué quiero decir con esto? El examen parcial. Ustedes ya vienen con todos los antecedentes, con todo lo que rindieron, con su nota anterior, con todo lo que participan en clase, ¿entienden? No quiero decir que es un partido, una charla así nomás, no, pero acá la nota se va labrando clase en clase. ¿Sí? De tal manera que, como yo le decía, hasta quizá el doctor Pagni decide hacer un trabajo en lugar de pasar la exposición oral. ¿Con esto qué quiero decir? Esfuércense. Ustedes se van ganando la materia, la nota, ¿sí? Se va labrando porque somos tan pocos que nos permite eso. ¿Bien? Esto no significa que ustedes tienen que decir que nosotros somos jóvenes, buenos y bellos. No, nadie les va a pedir semejante disparate. Simplemente que ustedes participen en la clase, tengan una participación activa. Yo los voy evaluando clase a clase. ¿Comprendés, Federico, cuando vos decís yo no me lo acuerdo? Me dejas la sensación de que, y encima te tomé yo el examen, o sea que no me puedo quejar, no puedo decir quién le tomó a este chico, porque fui yo. O sea, a ver, estoy complicada, ¿bien? Entonces, pónganse las pilas, como dicen ustedes, estudien. Y cada clase para ustedes tiene que ser como un mini parcial. ¿Bien? Cada clase como un mini parcial. Por eso solo le permitimos a la mamá de Martina que participe en esta clase, que no sople en otras. ¿Bien? Bueno. Como toda madre ruidosa, sí, ya sé, porque me pasa con mi hijo, haciendo ruido. Bueno, estudien o lean esos temas para la clase que viene. Cualquier duda nos vemos vía chat. Y bueno, que pasen buena semana, chicos. Que sigan bien. Gracias. Gracias. Chao, profe. Gracias. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Chao. Que sigan bien.